En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Lucas capítulo 24, versículo 28. Adoramos el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Santo es tu nombre, Cristo, y maravilloso. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén y amén. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Este es un pasaje bastante conocido, mis hermanos, en el cual el tema de este pasaje lo tiene camino a Emanús. Emanús era una ciudad que estaba un poquito retirado de Jerusalén. Gloria al Señor. Sabemos de que Dios, mis hermanos, desde que el hombre cayó, ¿verdad?, en pecado, Dios puso un plan o hizo un plan de rescate para la humanidad, en el cual en el Antiguo Testamento Dios hablaba por medio de los profetas de que venía uno, el cual lo liberaría, el cual lo rescataría del pecado a la humanidad, a los gentiles, a los judíos, a todo aquel, mire, que tuviera las ganas de servir a Dios. Gloria al Señor. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Micaías 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y concerniente al ministerio y muerte de Jesús, Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Salmos 22:16 al 18 dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todos estos versículos hablan y apuntan a Jesucristo el Nazareno. Mire, aquel que le apareció a estos discípulos después de resucitado.
Este hombre, hermanos, anduvo dando ejemplo y testimonio de que Dios estaba con él. Que cuando llegaba a un lugar y mire, le traían los enfermos eran sanados. Este hombre Jesucristo, hermano, anduvo por esta tierra y cuando le traían un endemoniado, el endemoniado era liberado. Este hombre, hermano, que caminó en Galilea, que se manejó, mire, como se maneja cualquier hombre natural en esta tierra, cuando le traían un muerto, el muerto era resucitado en nombre de Dios Padre Celestial. Este hombre anduvo y discipuló a muchas personas en el tiempo que él estuvo en cuerpo presente en esta tierra. Y enseñaba a su pueblo, a sus discípulos, todas las cosas que la Biblia decía que debían de suceder en él. Sin embargo, los discípulos, mire, emocionados de que andaban quizás con el cacique de aquellos tiempos, que no había otro como él, no le ponían atención porque en la mente y en el corazón de ellos no podía, mire, vivir la idea de que un hombre que era capaz de liberar al endemoniado, de sanar al cojo, mire, de darle vista al ciego, de darle vida al que había muerto, pudiera ser asesinado, pudiera ser martirizado, pudiera ser, mire, condenado a muerte y no escapar de aquella muerte. En su corazón los discípulos decían: no hay cabida o no hay hombre o autoridad alguna que pueda acabar con este hombre. Entonces, cuando él les hablaba de que el Mesías debía de perecer, debía de morir, pues a ellos quizás no le ponían mucha atención, porque es que en ninguna mente cabe humana de que alguien tenga el poder de resucitar a otro y se vaya a dejar matar. En ninguna mente cabe de que alguien tenga el poder de decirle a la mar: cálmate, a los vientos enmudezcan y le hagan caso, le escuchen según el mandato y la autoridad que él les ha enviado. Y luego este hombre sea capturado para llevar a la muerte su vida. En ninguna mente, en ningún corazón caben estas cosas. Entonces el Señor les enseñaba a sus discípulos que estas cosas eran necesarias que sucedieran para que se cumplieran las Escrituras. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y tal como la Escritura, mire, lo decía, lo afirmaba, así sucedió. Jesucristo fue llevado y condenado a muerte. Y dice la Biblia que, mire, aquel hombre que había hecho bienes, lo único malo que había hecho él era que había hecho bienes en aquella comunidad. Fue condenado y dice que entregó su espíritu. Tanto era así que aquel hombre era el Hijo de Dios, que dice que se produjo un terremoto, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron. Amén. Y dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo. Mire, oscuridad cayó sobre el día. Hermano, algo que no se había visto. Pero ya había sucedido lo que tenía que suceder. Jesucristo dijo: consumado es. La tarea que Jesucristo recibió de hacer en la tierra la había cumplido en un cuerpo humano. Por eso que la Biblia dice que aún él, siendo en forma de hombre, él no escatimó cosas como para aferrarse, sino que vino y tomó forma de hombre, que para él eso era humillarse. Es como que yo diga: me voy a convertir en un perro callejero. Así mismo, yo no quisiera, pero véalo desde ese lado. Venía a tomar cuerpo de ser humano siendo el Dios. Entonces él no se aferró a eso. Él quiso venir a salvar la humanidad, mis hermanos. Era la única esperanza. Tenía que venir un hombre a vencer las tinieblas.
Un hombre con las debilidades de un ser humano, con los sufrimientos de un ser humano, los padecimientos de un ser humano. Aleluya, amén. Pero que en todo lo que fuese a padecer, no blasfemara, no mintiera. Mire, un hombre que tuviera el corazón de Dios, un hombre que viera la humanidad como Dios necesitada. Poderoso es el Señor. Tanto así que él miraba a las multitudes cuando iban detrás de él y le daba compasión, y de 3 peces y 3 panes le daba comida a 5,000, 4,000. Por la compasión que sentía por aquella gente que andaba, mire, como cabras por todos lados, como ovejas sin pastor. Y todo aquel que tiene Dios debe de sentir esa compasión por la gente, por las almas. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo expiró, hermano. Dio su último aliento. Pero ahí no terminó todo. Las escrituras debían de cumplirse. Y las escrituras decían que al tercer día debía de resucitar. Aleluya. Y la Biblia registra en este capítulo 24 de Lucas que algunas mujeres, antes de que terminara el día, fueron al sepulcro. Y ahí, cuando llegaron, no encontraron el cuerpo de Jesús. Encontraron sus lienzos y comenzaron a llorar. Pero dice que 2 varones se le presentaron con vestiduras blancas y le dijeron: ¿qué hacéis buscando entre los muertos a aquel que vive? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, mis hermanos, Yo soy. hay gente que anda buscando entre tiesto viejo, madera pintada, yeso pintado, hermano, aquel que vive. Mire, andan buscando a Dios en lugares donde Dios no está. Andan buscando a Dios, mire, en cosas donde Dios no está. Maravilloso Jesús. Aleluya. Y estas mujeres andaban buscando a su maestro, al cuerpo de su maestro. Pero los ángeles le dijeron: que andas haciendo buscando entre los muertos a aquel que vive. Oh, qué lindo. Y es que, hermanos, no podemos buscar, mire, a Dios entre aquellos que no quieren buscar a Dios. No podemos buscar a Dios con aquellos que no se meten con Dios. No podemos, mire, buscar a Dios entre aquellos que son apáticos a servir a Dios. Debemos de buscar a Dios, mire, con toda nuestra intensidad, con aquellos que han tomado vida, hermanos, que la vida se la dio Dios, el Espíritu Santo, y usted los ve, aleluya, avivados, encendidos en una llama de fuego, aleluya. Ahí donde está Dios, mis hermanos. Oh, gracias, Dios. Usted no puede encontrar a Dios donde está un esqueleto seco y vacío de la presencia de Dios. Usted no va a encontrar a Dios donde hay alguien que está afanado en esta vida. No, Dios no está ahí. Dios está en aquel que se humilla y lo busca a pesar de cualquier cosa. Aquel que ha tomado compromiso con Dios y que no lo aparta de ese compromiso nada. Ahí donde Dios se mueve, donde el hombre ha entregado todo, donde el hombre ha entregado su fuerza y sus compromisos a Dios. Ahí donde Dios se mueve, mis hermanos. Mire, cuando Dios trae ese soplido, hermanos, da vida. Cuando Dios trae ese fuego, quema, Dios mío, a todas aquellas impurezas que existen en el ser humano. Por eso que el hombre, hermanos, que no se compromete con Dios, jamás va a tener vida pura en el Espíritu de Dios.
Porque esto es necesario de que usted esté dispuesto a servir, dispuesto a quemarse para Dios, dispuesto a envejecerse para Dios, dispuesto a empobrecerse para Dios. Oh, gloria al Señor. Esto no es un cuento de hadas, mi hermano. Esto no es un juego de niños. Esto es una realidad que el que sirve a Dios debe de comprometerse con toda su fuerza, con todo su corazón, con toda su mente, mis hermanos. Uno no puede andar buscando, mire, a Dios en religiones. Uno no puede andar buscando, mire, a Dios en conocimientos. Uno debe de buscar a Dios, hermano, con toda nuestra intensidad hasta encontrarlo. Y luego nos afanamos por otras cosas. Pero mientras nosotros no tengamos ese poder de Dios, hermano, estamos trabajando en vano. Aleluya. Porque esto no es religión. Yo no sé a la gente quién le ha dicho que ser pentecostal o ser, mire, de otra denominación lo va a salvar. Ninguna denominación va a salvar a la gente, mis hermanos. Aquí el compromiso debe de ser con Dios, con su obra, con su evangelio. Aleluya, amén. No hay nada en este mundo que pueda hacer algo por usted. Nada. Solamente un serio compromiso con nuestro Dios. La gente está agarrando esto bien liviano. La gente está agarrando esto como el que, ay, sí, hoy no, y mañana sí, mañana no. ¡No! Dios quiere hombres y mujeres comprometidos. Hombres que sientan la pasión por servir a Dios. ¿Sí? Porque no agarran el trabajito así liviano. Hoy sí, mañana no. Una semana sí o la otra no. Porque no agarran así su salud. Que cuando le dejan sus citas en el hospital diga, hoy yo no quiero ir. Hoy yo no quiero ir. Y le llaman otra vez y le dicen, usted tenía una cita tal día, se la pusimos para tal día. Y diga, no, yo no quiero ir. Hoy sí, mañana no. ¿Sí? ¿Por qué con su salud no juega? ¿Por qué con su trabajo no juega? ¿Por qué con su escuela no juega? Pero sí le dan las ganas de jugar con la obra del Señor, con su alma, con su vida eterna. ¿Cómo es posible que le demos más valor a algo, hermanos, pasajero que a la vida eterna? Aleluya, gloria a Dios. Y así queremos que el Señor, mire, haga maravillas con nuestras vidas. Así queremos que el Señor nos muestre lo que va a pasar después del milenio, en el milenio. Y no, hermanos, con ese compromiso todo seco no se puede. Dios busca gente comprometida, gente seria, mis hermanos. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. No, pero es que hoy en día hay un evangelio, hermano, que yo no sé de dónde nació ese evangelio. Yo no me entiendo, hermanos, cómo alguien se dice ser cristiano y tiene una apatía hasta para ir a los cultos y hablar de Dios en la calle ni se diga. Y digo yo, pero ¿qué tipo de cristiano es este? Si a mí me avergüenzan, ¿cómo se ha de sentir el Señor? Hermano, hay gente que da vergüenza que digan que es cristiano, que es evangélico, que es pentecostal en las calles. ¿Sí? Porque no parecen. Porque no tienen obras de santos, tienen obras de impíos. Maravilloso Jesús. Y cuando se llegan a la iglesia, son los primeros que quieren puestos, quieren oficinas, quieren estar adelante. ¿Para qué? Para contaminar el pueblo, para hacer perezoso al pueblo, para hacer ocioso al pueblo. No, de esa gente, hermano, mire que ni se acerquen a los púlpitos, porque Dios busca líderes, hermanos, que sean, mire, un ejemplo palpable de cómo se debe trabajar en la obra de Dios. Líderes, hermanos, que, mire, que uno diga, yo quiero parecerme a esa persona. Señor, ayúdame, yo quiero ser como este hermano. Mire, que los jóvenes, los niños lo tengan por ejemplo.
Que los niños digan, yo quiero ser como este hermano cuando crezca, como esta hermana cuando crezca. Sí, ¿por qué usted cree que los jóvenes a veces se van para el mundo y agarran como ejemplo a un mundano? Porque en las iglesias no hay nadie a quien ellos puedan admirar. No hay nadie que les enseñe. Sí, si usted ve que los niños se duermen es porque el tata también se duerme. Si ve que se duerme también porque la nana también se duerme en las iglesias. Sí, y ese es el ejemplo que se les da. Y luego decimos, ¿y por qué mi joven o mi hijo es así? Porque nosotros mismos le estamos enseñando eso. ¿Sí? Nosotros mismos somos los que le estamos dando los malos ejemplos. Y el niño, el joven, tiene que tener, mire, en su padre, en su madre, un ejemplo de cómo servir a Dios. En todos los ámbitos, no solamente, mire, en algún lado, en todos los lados, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Si el niño no lee y no ora no lee la palabra y ora en la casa, no crea que es porque alguien se lo está enseñando o porque alguien no se lo está enseñando. No lo hace porque no ve a los papás hacerlo. No lo hace porque nadie los forza a hacerlo. Así mismo es. A mí no me venga a decir es que el niño es rebelde. Es rebelde porque no le he enseñado en su casa. No le he enseñado a cómo debe. Mire, si en la casa se habla y se le dice al niño, en la iglesia se va a portar así y así. Y si no se porta así y así, sabe que al regreso vamos a hablar. No quiere decir que va a cambiar así, por así. Pero si nunca lo hacemos, el niño va a crecer, se va a hacer joven y no va a llegar a nada. Y tenemos que luchar contra eso, contra los malos ejemplos que damos. Tenemos nosotros que ser el ejemplo a nuestros hijos. Y no solo a nuestros hijos, a todos. Todo aquel que quiera servir al Señor debe de ser ejemplo. Hermano, ¿en qué cabeza le cabe a la gente de que haciendo cosas que no convienen van a ir para el cielo? Mire, yo me aflijo. Yo me aflijo cuando veo que gente, hermano, para hacer cosas mundanas, no les da pereza levantarse temprano. No les da pereza llegar tarde a la casa por estar haciendo cosas mundanas. Pero hablemosle de venir temprano a la iglesia. Hablemosle de hacer una vigilia. No, nada. Todo les da pereza. Y hermano, y cuenta el Señor con alguien así. Cuenta el Señor con una persona desamorada por la obra del Señor, por servirle al Señor. No. Entonces no crea que el Señor cuando venga, es que yo entendía que tú tenías muchas cosas mundanas que hacer y por eso no venías al culto. Vente a mi regazo. Ajá. Seguro. Siga esperando. Ahí le va a traer el anticristo una gran marca ahí. ¡Cha! Y ojalá sea de fuego para que le queme la cabeza y la mano. Así como queman las vacas para marcarlas. Por rebelde, por ocioso, por perezoso. Porque eso es lo que la gente va a merecer en aquel día. Que el Señor venga y mire, queden descualificados. Porque Dios nos dio palabra, nos dio oportunidades, nos movió de obra en obra para que mejoráramos y nunca lo quisimos hacer. Entonces el Señor va a decir, bueno, desechado eres. Porque eso quisiste hacer, eso anhelabas en tu vida. Poderoso Dios. Sí. La gente piensa que Dios es un juguete. La gente piensa que con Dios va a andar jugando. Y no, mis hermanos, si mire el Espíritu de Dios que Dios hace morar en sus hijos, dicen que es como fuego, como un fuego abrasador.
Ese espíritu hace una diferencia en nosotros. No podemos caminar como los demás. No podemos ser como los demás. Porque Dios nos ha entregado algo diferente. Autoridad sobre, mire, el maligno. Sobre las huestes de maldad. Sobre todo eso, mis hermanos, que al mundo lo tiene, mire, sujeto a pecado. ¿Y por qué nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, debemos de andar en esas cosas? Maravilloso Jesús, aleluya. No. Entonces estas hermanas andaban buscando a aquel que había vivido por siempre entre los muertos. Los ángeles, ¿qué andas haciendo aquí, hombre? ¿Acaso el Señor no se los explicó? Parafraseando. ¿No les enseñó el Señor que todas estas cosas iban a suceder? Como hoy en día, mis hermanos, ¿cómo no se enseña que la gente, mire, ame a Dios, ame todo lo que tenga que ver con Dios, que se dé a Dios? Y la gente no escucha, y no escucha, y no atiende el llamado de Dios. Al final, mire, van a haber lamentos, llantos, crujir de dientes. Porque Dios no tiene niños bonitos, mis hermanos. Dios no se casa con nadie. Y se le advierte a la gente, mire, deje el afán por esta vida, deje el afán por las cosas de este mundo. Entrégase, comprométase con Dios. No lo haga el 25%, no lo haga el 50%, no lo haga el 75%, aunque sea un 90% entregado a Dios. Poderoso es el Señor, aleluya. Mis hermanos, y Dios necesita gente. Cristo vive y a su nombre. Yo digo, si la gente lo decepciona a uno, ¿cómo no decepcionará uno a Dios? ¿Verdad? Porque, hermano, a veces Dios le da oportunidades a uno. Quizás no en el lenguaje que uno mastica bien, pero uno sabe que puede decirle a la gente que Dios les ama, que Dios quiere hacer un cambio en la vida de ellos, aún en inglés. Y uno los deja ir, mis hermanos. Y cuando a mí me pasa eso, digo, ¿qué pensará el Señor de mí en este instante? ¿Verdad? Imagínense los jóvenes, hermanos, que están en la escuela. ¿A cuántos jovencitos le han hablado, le han predicado de Dios? Los niños. ¿Hacen alguna diferencia los niños entre los mundanos? Todo eso, hermano. El niño ya tiene que ser conocedor de que él no pertenece a las tinieblas. Que hay cosas que el niño no debe de hacer, que los demás niños hacen. Hay palabras que el niño no debe de decir, que los otros niños dicen. El niño de Dios debe de guardarse para Dios. Y se le debe enseñar. Pero si nosotros cuando escuchamos que llega con una palabrita ahí media rara que comienza con F, ahí para arriba, y lo que nos da es risa, en 5 años a usted mismo le van a estar diciendo la F. Porque no le puso atención cuando la niña o el niño andaba diciendo malas palabras. Y le pareció gracioso. Sí, hay veces, hermano, que hay que usar el revés de la mano. Cuando usted ya ha dicho eso no se hace y no se hace, y lo siguen haciendo, píntele los dedos. Porque si no, hermano, no van a aprender y le van a estar faltando el respeto toda la vida. Y cuando usted esté viejito, de caballo lo van a usar. Porque no les enseñó el respeto. No les enseñó a obedecer. Bueno, así que se hacen hijos, así que se hacen discípulos. A los hijos y a los discípulos se les debe decir la verdad, para que después cuando venga el castigo, no los sorprenda.
ellos sepan y conozcan el por qué están siendo castigados. Dios hace lo mismo. Dios advierte a sus hijos, a sus discípulos y les dice, bueno, esto es lo que yo pido y requiero de cada uno de mis hijos, de mis discípulos. Si no das la talla, el que se va a perder eres tú. Dios no va a perder nada, mis hermanos. Dios seguirá siendo Dios con 5, 10, 20 o 100 millones de personas que se guarden para Él. Dios no pierde nada. El que pierde aquí somos nosotros si nosotros descuidamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Aleluya. Y estos discípulos, hermanos, iban decepcionados porque el maestro había muerto. Y ya estas mujeres, porque eran varias mujeres, la Biblia menciona 3, pero dicen las otras que con ellas iban. O sea que habían más mujeres, ¿verdad? Porque a veces cuando los hombres son cobardes, Dios levanta mujeres a que tomen la rienda de este evangelio, mis hermanos. Porque el evangelio no es machista, no es masculino, no tiene género. Sí, porque el ministerio no es de hombres, tampoco de mujeres. El ministerio es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que necesita es una vasija limpia, dispuesta para toda buena obra. Así que como los hombres estaban encerrados, acobardados, huyéndole a las autoridades judías, las mujeres salieron y iban a visitar el cuerpo del Señor. Y llevaron la noticia que el maestro había resucitado. Nadie le creyó. Siguieron con la dureza de su corazón. Y estos discípulos decidieron irse a Emaús. En el camino, un extraño. Ese es el problema cuando no conocemos a Dios. Que Dios pueda estar caminando y hablando a nuestro oído todo el tiempo y no le conozcamos. Los discípulos iban caminando y un extraño, qué triste, hermano, cuando Dios se le acerca a uno y uno lo sienta extraño. Se les acercó y comenzó a dialogar con ellos. Y les preguntó qué cosas son esas las que estás hablando. No reconocieron la voz de su maestro. Y le contaron, eres tú el único que no se ha dado cuenta de las cosas que han sucedido. Aquel varón, mire, profeta de Dios, con palabra y poder. Sí, que hacía maravillas en nombre de Dios, parafraseando, mis hermanos. Como las autoridades lo entregaron, mire, lo sentenciaron a muerte. Hablando con él, hermano. Y caminaron. Y siguieron caminando. Y lo reprendió, mis hermanos. Lo reprendió. Insensato, les dijo. Y todavía no se dieron cuenta que era Jesús. Poderoso Dios. Qué triste, hermano. Cuando Dios nos jala del pelo y todavía no reconocemos que es la mano de Dios la que nos está dejando calvos. De tanto jalón de pelo y jalón de pelo que nos da para que nos corrijamos, para que nos pongamos, mire, filudos, bien sharp, ¿cómo se dice la palabra? Bien afilados, ¿verdad? Mire, que podamos cortar. Yo no sé si usted ha visto los chinos hacen unos cuchillos cocineros que tiran una hoja de papel para arriba y la parten en dos. Solo el peso del papel. Así quiere el Señor que el cristiano esté en el evangelio. Como cuchillo afilado, hermanos. Que esté listo, mire, como un bisturín para traer la sanidad a la gente en sus almas. Y si es posible, en su cuerpo corporal, mis hermanos. Porque está la necesidad del alma y está la necesidad del cuerpo, de nuestra salud. Y Dios quiere y necesita gente así. Aleluya. Gloria a Dios. Pero hay gente dispuesta. Hay gente dispuesta. Ahí es donde el Señor
toca al corazón de cada quien. Y cuando toca, lo primero que viene es se avienta la mente a su entorno, a la vida que tiene y piensa, ok, si yo me comprometo, esto es lo primero que va a pasar. Si yo me comprometo, debo de dejar mi orgullo. Si yo me comprometo, debo de orar más, debo de estudiar más, debo de atender más, debo de aquí que allá, debo de analizar esto, debo de hacer aquello. Entonces, no, que lo agarre otro. Y pasa el Señor y le toca el corazón a todos y todos dicen lo mismo. Y entonces el Señor dice, bueno, aquí no hay cabida. Caminé con ellos y me sintieron extraño. No me conocieron. Es triste, hermanos, cuando no se reconozca la voz de Dios. Sí. Y yo no estoy diciendo que usted es de eso. Estoy diciendo de que el evangelio de hoy en día está así. Y mire, la gente cuando ve que en una iglesia quieren o son serios, la gente no se quiere acercar a la iglesia. Porque dice, no, con tal compromiso yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Y si no puede con esto que es tan poquito, ¿va a poder con el cielo? Todo eso tenemos que preguntarnos. Porque es que yo le he dicho a usted, esto no es una religión, mis hermanos. Esto no es el catolicismo. Esto no es testigo de Jehová, adventista. Nada de eso, mi hermano. Esto es la verdad que salva. Yo ni siquiera le estoy, predicando la iglesia al Siloé. Le predico a Cristo y a este resucitado. El que dio estos mandamientos sacrosantos. El que murió por nosotros en la cruz. El que pide un compromiso con su obra, con Él. Porque comprometerse con Dios es comprometerse para su obra, mis hermanos. Mire, hermanos, el evangelio actual. Risa le ha de dar al diablo. Sigan con su bailecito de reggaetón en las tarimas. Sigan con su merenguito, con su bachatica, con su cumbia. Mire, sí, en el cumbión yo he visto muchos centroamericanos que... Mire, digo yo, claro, con la cumbia sí. Pero espere el mensaje. A ver si van a bailar igual. No se diga los dominicanos, mi hermano, con su merengazo que manejan. Con su perico ripiado. Ay, los puertorriqueños no se quedan atrás con su salsón, mis hermanos. Y los mexicanos con sus rancheras que hasta charros se ponen para entrar en altares. ¡Ah! Hermano, que el Señor reprenda al diablo. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de vestirnos de payasos para predicar este evangelio santo? ¿A dónde estamos conduciendo el alma de esta gente que nos está escuchando? Si yo vengo aquí con un sombrero de charro y le tiro el grito de Vicente Fernández aquí, ¿a dónde se va a ir usted? No me diga que su mente se va a mudar al cielo. No, se va a mudar allá donde Vicente salía ahí mujeriando y matando gente en su caballo. O Antonio Aguilar ahí bailando con su caballito en los jaripeos. Sí. O el que fue salsero. No me diga que cuando escuche un salsón de esas que parecen a las del mundo, su mente va para el cielo. Ay, Señor bendito, siento tu gloria. No, la mente se le va para la disco cuando tenía aquella chamaquita, mire, dando sus pasitos ahí. Ay, voltecita. Sí, vueltecita le va a decir el diablo y se lo va a quebrar en el infierno. Mire, hermano, si es que esto no está para jugar. El evangelio que tenemos hoy en día, hermano, es un chiste para el diablo. Una vergüenza para Dios. Si la gente, usted cree que se quiere acercar a una iglesia donde le digan que hay que salvarnos, no quieren. Porque ellos lo que quieren es ser religiosos. Sí, que cuando escuchan la voz de Dios lo sientan como un extraño, porque nunca le conocieron.